La pandemia del COVID-19, la crisis de los contenedores y la guerra en Ucrania ha generado un serio problema en las economías del mundo. Pero para enfrentar esta situación, el gobierno salvadoreño hace 4 meses implementó 11 medidas económicas, entre las que están la fijación de los precios de los combustibles y del gas licuado. En el caso de los combustibles, alrededor de 2.2 millones diarios están siendo ahorrados en la economía nacional. 2.2 millones diarios. Nosotros, como costo fiscal, hemos invertido hasta este momento en 4 meses 246 millones en la parte de los combustibles. Cerca de 80 millones más en lo que hemos invertido para el Fondo de Estabilización del Gas Licuado de Petróleo. Más 12 millones que hemos dejado de percibir en materia de aranceles de derechos a la importación. Para asegurarse de que las empresas cumplan con las disposiciones, las autoridades de economía han realizado 28.000 inspecciones en gasolineras y distribuidoras de gas, mientras que la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura han realizado la verificación de precios en otros negocios para evitar abusos. Como resultado tenemos el registro de más de 837.389 precios que se han recolectado en las diferentes cadenas de suministro, tanto de alimentos y de insumos agrícolas, permitiéndonos de momento iniciar las indagaciones o las investigaciones en 60 casos por incrementos injustificados de precio, como en productos que puedo mencionar: harina de trigo, aceite, huevos, lácteos. Un total de 9.565 inspecciones de precios en los diferentes mercados de plazas mayoristas y un total de 3.550 inspecciones de precios de insumos agropecuarios en agroservicios e importadores. Las verificaciones de precios continuarán a nivel nacional para evitar alzas injustificadas en los precios de los productos. Bien, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en otro programa más de Pulso Ciudadano. Hoy queremos hacer una evaluación de las medidas económicas que se han tomado por parte de las autoridades. Para esto nos acompaña en el estudio la ministra de Economía, licenciada María Luisa Ayem, con quien abordaremos estos temas y de cómo el gobierno está enfrentando esta crisis económica. Ministra, buenas noches, un gusto tenerla aquí en el programa. Buenas noches, Julio, muchas gracias por recibirnos y por permitirnos llegar a la población salvadoreña para poder compartir todo este trabajo que nos encontramos realizando desde el Gabinete Económico del Gobierno del presidente Nayib Bukele, para poder acompañar a nuestras familias y nuestras empresas en esta coyuntura tan difícil que hemos atravesado casi que desde el inicio de nuestra gestión. Eso iba a preguntar, como en un contexto, a este gobierno le ha tocado enfrentar, dijéramos, diferentes crisis, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido, dijéramos, el punto central sobre los cuales ustedes, me imagino, han de tener algún plan para abordarlo? Sí, es importante quizás regresar un poco al pasado y compartir con la población, Julio, dónde estaba nuestro país previo al inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele. En aquel momento, a inicios del 2019, por ejemplo, nuestras exportaciones tenían un crecimiento negativo. Eso es una mala señal para una economía, especialmente como la de El Salvador, que para poder tener más crecimiento económico, para poder tener más empleo, es importante que nuestras exportaciones crezcan. Es así como encontramos... Así lo reciben ustedes, como una exportación exportaciones negativas, el crecimiento muy bajo, una economía que básicamente funcionaba por inercia y no necesariamente, y por supuesto que gracias a ese ímpetu y a ese esfuerzo del sector empresarial, a pesar de las adversidades, continuaba pues saliendo adelante, ¿verdad? Pero era El Salvador era un lugar donde no había un clima de negocios que le permitiera... ¿A qué percibían ustedes que se debía esa falta de seguridad jurídica? ¿No tenían confianza en el gobierno? Sí, había una desconexión completa con el sector empresarial. Julio, yo recuerdo las primeras semanas de mi gestión, cuando un presidente de una gremial importante de nuestro país me dijo tenía 10 años de no estar en una oficina de un ministro o de una ministra. ¿A ese nivel? A ese nivel.
Ahí es donde encontramos nosotros a nuestro querido El Salvador. Algo muy triste fue ver cómo las mismas oficinas de gobierno, además que había una desconexión entre el sector privado y el sector público, hemos notado cómo el mismo gobierno fue el que bloqueó las inversiones, bloqueó los empleos por toda esa burocracia, por toda esa tramitología innecesaria que hacía que las inversiones no prosperaran y que con eso pues los empleos de los salvadoreños básicamente se quedaran engavetados en oficinas de gobierno. A tal punto que de las primeras acciones que toma el gobierno, además de empezar a construir esa confianza con el sector empresarial, fue el desentrampar todos estos proyectos que estaban básicamente bloqueados. Una de las primeras gestiones de un ministerio de Medio Ambiente que había sido conocido por un ministerio que bloqueaba la inversión, en los primeros meses de gestión logró liberar más de $3.000 millones en proyectos, incluyendo proyectos muy importantes para el país, como son los proyectos de energía. Ministra, ¿y esto ha habido que reduciendo la tramitología, facilitando, dijéramos, de pedir aquellos permisos que van más sobre lo mismo? Sí, nosotros, dado que ese ha sido uno de las barreras más importantes para el crecimiento económico hay una del simplificación. País, nosotros estamos trabajando de la mano con más de 13 instituciones, Julio, con quienes estamos eliminando todos aquellos requisitos que eran innecesarios, procedimientos que no tenían por qué una burocracia existir, completa. Una burocracia completa y estamos no solo eliminando, sino que simplificando los que sí son necesarios, porque hay que ver que hay que proteger al punto, la salud de los salvadoreños. Quisiera volver al punto, ministra, de esta crisis que les ha tocado enfrentar como gobierno. ¿Tiene este gobierno algún plan antiinflación que les esté dando algunos resultados favorables? Sí, había empezado hablando de cómo habíamos encontrado nuestro país, luego viene el COVID, la crisis del COVID, crisis. La crisis que desafortunadamente afecta la salud de los salvadoreños, pero afecta la economía también, y luego pues la crisis de inflación que estamos viviendo actualmente, no solo El Salvador, el mundo entero está pasando por esta crisis de inflación y nosotros como gobierno fuimos uno de los primeros gobiernos en el mundo de lanzar este paquete de medidas, este programa integral de todas aquellas acciones que eran necesarias para poder aunque en su momento fueron criticadas, ¿verdad? Porque se decía que se había cerrado el país con mucha anticipación, no se permitía la libertad, pero al final de cuentas esto vino a traducir en que la medida fue atinada. Sí, desafortunadamente las personas que han criticado son aquellas personas que no se han puesto en la posición de las personas más vulnerables, en la posición de esas familias que sufrían por ser afectados por la pandemia. Entonces es muy difícil criticar aquellas acciones tan apropiadas que el gobierno estaba tomando. Retomo, una economía que la encuentran antes de que ustedes llegan como gobierno, reprimida. Viene la pandemia que también obliga a cerrar la parte económica y la tercera crisis que ustedes es la inflación. Sobre ese tema entiendo que ustedes tienen un programa antiinflación. Sí, efectivamente fuimos de los primeros países en ponerlos en marcha, incluso nosotros iniciamos con las medidas para evitar esa alza de precios en septiembre del año pasado con un programa de estabilización de los precios del gas propano. Eso fue en septiembre del año pasado, pero en marzo de este año se lanza un paquete integral en el cual se propone la eliminación de impuestos a la gasolina, por ejemplo. Son las 11 medidas que ustedes toman como gobierno. Son las 11 medidas, efectivamente, que luego hemos ido agregando otras adicionales al ir monitoreando y viendo cuáles son esas acciones que se necesitan para poder avanzar y poder mitigar el impacto de la inflación en los hogares y en nuestras empresas. Por cierto, se cumplen 4 meses, entiendo yo. Hoy estamos cumpliendo de estas 11 medidas. ¿Y quién ha absorbido, ministra? Porque alguien paga la fiesta, ¿verdad? Entiendo yo de que es el Estado el que está absorbiendo esa brecha entre lo que cuesta o lo que debería de costar versus lo que está pagando el ciudadano común y corriente.
Sí, nosotros hemos tomado estas medidas de exención de impuestos temporales para el combustible, por ejemplo, que llega hasta agosto de este año. Son medidas temporales, eso es bien importante mencionarlo. ¿No se pretende prorrogar? A menos que sea necesario para poder proteger la economía de las familias, pues se seguirán implementando estas medidas. Pero hasta hoy, como era temporal, llega hasta finales de agosto. Hasta finales de agosto. Eso es específicamente para la medida de la exención de impuestos para la gasolina, el Cotrans y FEFE. Pero también hay otra medida que es la fijación de precios. Hemos fijado los precios que estaban en el mes de abril. Y para poder fijarlos, esos incrementos los absorbe, como bien dice Julio, los absorbe el gobierno. Es decir, a medida que los precios han ido incrementando de abril hacia adelante, en esos últimos 3 meses, lo que se hace es que los precios están fijos y el gobierno va absorbiendo para que los salvadoreños, cuando vayan a comprar y fulear su carro, pues puedan tener esos precios que pagaban en abril. Este monto de dinero para poder dar estos subsidios es, digamos, un sacrificio. ¿A cuánto asciende, dijéramos, esta carga que está absorbiendo el Estado? Sí, justo lo mencionábamos hoy en nuestra conferencia de prensa. Son $2 millones lo que se estima al día que el gobierno está, digamos, invirtiendo. Yo quiero que demos un enfoque de inversión. Más que de gasto, es decir, lo estás orientando más como gasto, como inversión que como gasto. Sí, la razón por la que yo le llamo inversión es porque estas medidas son las que nos están permitiendo tener una inflación que no sea tan alta y que ha permitido que muchas de nuestras empresas continúen a flote a pesar de esa presión de estos precios tan altos, y no solo en la gasolina y el gas, Julio. Hay que recordar que el transporte ha incrementado, específicamente el transporte marítimo. Hay que recordar de hecho, es uno de los puntos que estábamos viendo, pero el trigo, la manteca, el aceite, todo. Antes de llegar a esto, quiero saber si ese esfuerzo que ha hecho el gobierno, ministra, ¿cómo se está garantizando efectivamente que ese esfuerzo que se hace sea trasladado al usuario? Es decir, que no se quede, porque hay que ponerlo en el contexto. Mucha gente reclama, decir, bueno, si el gobierno está haciendo un esfuerzo por lograr mantener hasta donde sea posible el precio estable, no parece justo de que no se traslade ese esfuerzo para que el consumidor sea el que... ¿Qué plan tienen ustedes para garantizar que se traslade al usuario? Sí, Julio, al centro de nuestra gestión y de todas estas medidas está el salvadoreño. Y es por eso que a la par de estas medidas de eliminación de impuestos de manera temporal, de entrega de subsidios, tanto a la gasolina como al gas propano, se acompañan estas medidas de inspecciones, de una vigilancia bastante intensiva para asegurarnos que cuando una persona va a comprar su tambo de gas, por ejemplo, cuando una persona va a echar gasolina, el precio por el que paga son los precios que están fijados por el gobierno. Hemos ya realizado más de 28,000 inspecciones desde que iniciamos con la implementación de estas medidas. ¿Y no han encontrado más de algún energúmeno que se salga del huacal? Desafortunadamente hemos encontrado más de 150 anomalías en estos... ¿Y están en el proceso sancionatorio? Estas 154, para ser precisa, 154 medidas están en el análisis, algunas del Ministerio de Hacienda, al estar relacionados con la eliminación de impuestos, y otros que están más relacionados con el quehacer del Ministerio de Economía, con la calidad, por ejemplo, del producto. Y también con los subsidios. Eso estamos pues nosotros desde la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía dando seguimiento a cada uno de estos procesos para asegurarnos que si hubo una falta y un incumplimiento a la ley, que estas empresas tengan que pagar a tal punto que una multa para una estación de servicio, por ejemplo, que haya incumplido esta ley, pudiera llegar a una multa de más de $100,000. Es así como estamos nosotros tomando en serio el que los salvadoreños puedan beneficiarse de estas medidas que toma el gobierno mediante un trabajo articulado y un sacrificio que, como hablábamos anteriormente, está haciendo para poder acompañar a nuestros hogares y nuestras empresas. Y algo bien importante es que el subsidio, por ejemplo, para
Para el combustible es un subsidio generalizado, es decir, que también beneficia a nuestras micro, pequeñas, en nuestras empresas en general, con el objetivo de que al disminuir la presión del alza de precios no se traslade al consumidor final. Eso iba a preguntar, en el caso, que una de las medidas muy atinadas, en el caso del subsidio del gas, hay una pregunta. ¿Por qué hacerlo, ministra, un subsidio generalizado y no focalizado como tradicionalmente se esperaba? Porque algún segmento de la población siempre va a tenderse a subsidiar, pero esa medida generalizada me imagino que ha de haber sido evaluada. Sí. ¿Y qué impacto ha tenido? Sí, creo que es una pregunta muy importante y es que hay dos programas de subsidio. Hay un programa de subsidio focalizado que llega a más de 1 millón de hogares salvadoreños y los salvadoreños y los negocios de subsistencia que apliquen deben de cumplir con ciertas características de vulnerabilidad para poder accederlo. Por ejemplo, al momento de aplicar deben de demostrar que su consumo de energía es menor de los 309 kilovatios. Y esto, ¿Están subsidiando la economía, la luz, en este momento? Ese es un subsidio que ya venía en ejecución, pero en lo que compete al subsidio del gas propano, hay uno que es focalizado y otro que es de estabilización de precio, que es un monto menor. El focalizado son $8.04. El de estabilización depende del tamaño del tambo de gas que compre el salvadoreño. Ahora bien, de cierta forma, este subsidio del gas propano ha sido focalizado en el sentido de que solo se beneficiarán de este subsidio de estabilización los salvadoreños o negocios de subsistencia que compran tambos que andan entre las 10 y 35 libras. Ese es el criterio que tiene, dijéramos, economía para decir el consumo entre el tambo de gas de 10 a 35 libras. Sí, una empresa tiene un consumo de gas de más de 35 libras, que normalmente va a ser una empresa, no va a ser un hogar, no va a ser quizás un negocio de subsistencia. Entonces, es así como nosotros estamos asegurándonos que llega a las poblaciones más vulnerables. Okay. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos me interesa que profundicemos sobre el tema de quién está siendo beneficiado con esta medida y, lógicamente, uno de los criterios que está planteando la ministra es el consumo, sobre la base de ese consumo para determinar quiénes tienen derecho. No nos cambie, ya vamos a regresar en la segunda parte del programa. Bien, en esta segunda parte tenemos una interacción con nuestros ciudadanos. Le preguntan, ministra, definitivamente las medidas adoptadas en el país han tenido un impacto positivo en la economía familiar salvadoreña, sobre todo en los que están relacionados con el combustible y el gas propano. Sin ella la realidad sería muy diferente para una gran parte de la población. Sobre esa pregunta, ministra, El Salvador fue de los primeros países que activó, dijéramos, el paquete, usted le llaman alivio económico. ¿A cuánto asciende eso por, dijéramos, por cada familia salvadoreña? ¿Tienen cuantificado ustedes a cuánto asciende este alivio? Sí, nosotros hemos hecho distintas simulaciones para poder entender cuánto benefician estas medidas a un hogar salvadoreño. Y si damos el ejemplo de una familia que tiene un vehículo, un tanque, digamos, de 10 galones, lo fulean 2 veces al mes y además pueden acceder a ese subsidio de gas propano. Nosotros hemos estimado que el subsidio que está dando el gobierno a este hogar, a este salvadoreño, podría llegar a ser más de $40. Esta es una simulación tomando un ejemplo nuevamente de una familia promedio, dijéramos. Sí, de una familia que puede acceder a estos subsidios del gas propano, pero que también va 2 veces al mes
a fulear su carro, como decimos, ¿verdad? Okay. De esa parte, una la paga, dijéramos, el usuario y la otra la paga el gobierno. Así es, así Okay. es correcto. En el caso de la gasolina, ¿qué es lo que la población percibe, dijéramos, de esto? ¿De cuánto es el impacto que está ahorrando el consumidor por cada, dijéramos, galón de combustible? En otras palabras, ¿cuánto debería estar pagando un usuario en este momento versus lo que lo está haciendo en este momento, ministro? Sí, Julio, aquí es bien interesante. El rango anda entre $1.52 por cada galón. Es el descuento, digamos, el ahorro, es el subsidio que se le está entregando a la población por galón, pero puede llegar a ser, dependiendo del tipo de gasolina, hasta $1.93. ¿Ese es el impacto? Es el impacto por galón. Hay que recordar que nosotros teníamos una gasolina Super, por ejemplo, para dar un ejemplo. La gasolina Super en enero de este año costaba $3.73. Llegamos a abril, en donde fijamos los precios, y la gasolina Super en ese momento se estabiliza a un costo de $4.31. Al día de hoy, el costo de mercado, lo que tendría que pagar un salvadoreño si no existiera un programa, como bien lo mencionaba el ciudadano, como estos, un salvadoreño tendría que pagar $6.20 por su galón de gasolina Super. Nuevamente, $3.73 en enero de este año, $4.31 en abril, y a la fecha el precio ha llegado a ser $6.20. El ahorro que se le está provocando a un salvadoreño llega a ser de $1.89 para este caso específico de la gasolina superior en la zona central del país. Creo que lo podemos ver por ahí en pantalla. De hecho, ahí lo tenemos de cómo está impactando, dijéramos, ese subsidio que está dando el gobierno generalizado, porque esto es para todos los que consumen combustible. Sí. Y aquí vuelvo a la misma pregunta que le hice anterior. Ese esfuerzo que se está haciendo, ¿hay una verificación de que efectivamente no se traslade de alguna manera en un alza indiscriminada en los precios de las verduras, que es una de las cosas que resiente más la familia salvadoreña? ¿Cómo? Sí, dado el esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno, nuevamente, y repito, de manera articulada, porque esto no era algo que sucediera en el pasado, estamos trabajando más de 6 instituciones para poder monitorear los precios, desde una Defensoría del Consumidor, un Ministerio de Hacienda, un Viceministerio de Transporte, está también el Ministerio de Agricultura. ¿Están articulados, ministra, todos ustedes? De manera articulada, y de verdad, Julio, es un gusto poder decir, estamos trabajando como parte de un mismo equipo, porque sabemos que de esa forma vamos a alcanzar mayores beneficios. Totalmente contrario, desafortunadamente, como sucedían las cosas en este país en el pasado. Entonces, hemos, por una parte, identificado cuál es el monto de subsidio que debe de entregarse. Hemos buscado los mecanismos más eficientes para poder llevar ese subsidio al consumidor final. Y además de eso, estamos tomando todas estas medidas de vigilancia para asegurarnos que eso esté sucediendo. Es decir, son 3 cosas distintas. ¿Cuál es la medida que se debe tomar y hasta qué nivel de subsidio debe de existir? ¿Cómo hacemos para que ese subsidio llegue a la población de una manera fácil, sin que tengan que registrarse en ningún... el subsidio de gas propano es un caso distinto porque es focalizado a las poblaciones más vulnerables, pero para el caso del subsidio al combustible y el caso del subsidio de estabilización al gas propano, no hay necesidad de que un salvadoreño tenga que ir y registrarse. Hemos buscado los mecanismos para que sea lo más ágil y lo más eficiente para que pueda llegar al consumidor final, y eso lo complementamos con estas medidas para inspeccionar y multar y sancionar aquellas estaciones de servicio, puntos de venta del gas que puedan estar incumpliendo estas leyes que se han aprobado por la Asamblea Legislativa. Ustedes entregaron este día un anuncio y quisiera retomar para ver si es cierto o no, pero ustedes anunciaban este día que para aquellas personas que no han podido o que todavía no tienen el subsidio en cuanto al gas, todavía pueden acceder. ¿Es así? ¿Pueden acceder en este momento personas que no hayan, dijéramos, tenido el subsidio hasta ahora, ministro? Sí, Julio. Este es un programa que está en ejecución continua y las puertas están abiertas para las poblaciones vulnerables y para las poblaciones
de más escasos recursos para poder acceder a este subsidio de $8.04. Y también lo mismo nuestros negocios de subsistencia, pequeños restaurantes, panaderías, todos tienen la posibilidad de poder aplicar a este subsidio. Como mencionaba anteriormente, es importante que a la hora de aplicar tengan su DUI a la mano y también su recibo de consumo de energía, que debe ser menor de los 309 kilovatios. Esa información sale en su recibo. Nuestro equipo tenemos en realidad un call center que está disponible para que la población y los negocios de subsistencia puedan llamar. Y lo estamos viendo ahí en pantalla, entiendo yo, 2590-5555. Sí, ahí están los, para ver el tema de pasaje, la canasta básica. Efectivamente. Quería preguntarle, ahí tienen fijo la gasolina, tienen fijo el diésel, el gas propano, pero también está el transporte público, la energía y el agua. Sí, ¿Cómo funciona esto de que está fijo, dijéramos, la energía y el agua, ministro? Sí, básicamente la energía era un insumo también tan importante, y de esas medidas transversales que se vieron cruciales para poder mitigar la presión del alza de precios para todos los productos dentro de la economía. Y es así como se ha trabajado con el sector para poder asegurarnos que en base a una mayor producción de energías renovables podamos reducir esos costos para la población. En el caso específico del transporte, lo que se ha hecho es que se ha intensificado más bien esas verificaciones. Eso es importante mencionarlo, y ya hubo un caso icónico, digamos, hubo un caso que los salvadoreños pudieron observar, que el gobierno, al haber habido un abuso en el cobro de los pasajes, las personas involucradas en este abuso a la población pues tuvieron que incurrir en las medidas correspondientes al haber incumplido pues la ley, ¿no? Dice, buenas noches, definitivamente estamos pasando por una crisis económica que es a nivel mundial, y me parece que las medidas tomadas con las 11 que se tomaron en su momento han ayudado a aliviar el bolsillo de los salvadoreños, y gracias a eso tenemos el precio de combustible más bajo de la región. La pregunta es, y hay que dejarlo muy claro, entiendo que estos son subsidios temporales, es decir, que hay una primera que llega hasta agosto en el caso de las gasolinas. Pues sí, para que no se vaya a crear una percepción de que el subsidio está indefinido en este momento. Esa figura de la temporalidad, ¿es así? Sí, eso es bien importante. Estas medidas son por esta coyuntura que nos enfrentamos en la actualidad. Hay distintas fechas que es importante que tengamos en mente, ya que cada programa funciona con fechas distintas. Para el caso del combustible, la eliminación temporal del Cotrans y FEFE y el subsidio para poder mantener los precios de abril tienen una vigencia hasta el final de agosto de este año. Eso es nuevamente para el subsidio al combustible y para la eliminación temporal de los impuestos. En lo que corresponde al gas propano, hay un subsidio que sí es permanente, que es el subsidio focalizado, que llega a más de 1 millón de hogares salvadoreños, que se enfoca en las poblaciones más vulnerables, en donde hay oportunidad para ver si los salvadoreños que aún no lo tienen nos busquen y veamos si en base a los criterios de vulnerabilidad califican para poder accederlo. Y el de estabilización de los precios del gas propano, ese es una medida que estaría llegando hasta septiembre, hasta el 22 de septiembre de este año. Esas son las fechas que estamos manejando. Nuevamente vamos a continuar monitoreando qué sucede con los precios. Algo interesante que hemos visto en esta publicación que hemos hecho el día de ayer es que ha habido una reducción en el precio del combustible en El Salvador, cosa que no habíamos visto. ¿En cuanto al consumo se refiere? En cuanto al precio. Hemos visto, después de muchos meses, hemos visto finalmente una reducción que no es la que nosotros esperaríamos para regresar a los niveles de enero. A eso le iba a preguntar. Si llega hasta agosto este subsidio temporal, me imagino que el Gabinete Económico va a determinar, sabemos que no hay una bolita mágica, pero ¿qué puede hacer para que se mantenga o qué puede hacerse
para que se quite. ¿De qué va a depender eso? Sí, serán los mismos criterios que hemos evaluado a la fecha. ¿Qué es lo que el gobierno tiene que hacer para garantizar que los salvadoreños van a poder seguir teniendo digamos, las empresas, sus actividades económicas, los salvadoreños poder acceder a todos sus productos de la canasta básica, tener ese ingreso que les permita llevar el alimento a sus casas? Okay. Eso es lo que nosotros estamos aquí, mitigando el impacto, tratando de minimizar al máximo el impacto de estas influencias externas hasta donde sea posible. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con, bueno, primero, qué va a pasar con los precios del petróleo a futuro? Ahorita se prevé que puede ser que se mantengan, que ya no continúe el alza, la tendencia a la alza, ¿verdad? Por las perspectivas de una potencial recesión en Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, voy a producir más reservas, voy a producir más reservas de petróleo. Entonces, esos mensajes y esas situaciones podrían hacer que el precio ya no continúe creciendo. Ahora bien, los precios de petróleo se han caracterizado por esa alta volatilidad y porque son impactados por otros factores más allá de una recesión en Estados Unidos. También están influenciados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Que cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la guerra de Rusia y Ucrania para que eso impacte en el país? Le quería decir, siendo el mercado de petróleo un mercado altamente especulativo, no de ahora, siempre ha sido un mercado especulativo, ¿qué va a pasar, ministra, si en algún momento baja el mercado de petróleo? ¿Ese podría ser un criterio para evaluar y eliminar el subsidio? Sí, efectivamente nosotros ahorita hemos fijado los precios al mes de abril. En el momento que esperaríamos que llegaran a ese nivel, ya no habría necesidad de que el gobierno absorba ese incremento. Así que eso es lo que nosotros esperamos por el bien de nuestra población. ¿Para dónde apunta la bolita? También por los ahorros para el gobierno, ¿verdad? Es importante, pero nuevamente es casi imposible el día de hoy poder decir los precios se van a mantener estables, se van a mantener bajos, se van a mantener altos. Desde la pandemia del COVID-19 la volatilidad ha sido algo impresionante, ver cómo han llegado los precios a los niveles más bajos que ha visto la historia. En un periodo de 3 años nosotros hemos visto los precios más bajos del barril de petróleo y hemos visto uno de los más altos, ¿verdad? Y esto en un periodo de 3 años con crisis de salud, con crisis de altos precios para el movimiento de contenedores, del transporte marítimo, en fin, se ha combinado muchos factores negativos que son ocasionados por factores externos, ¿no? Ministra, claro, tengo una confusión en mis notas. ¿Este subsidio que el gobierno ha dado en este tiempo asciende a 240 millones o a 400 millones de dólares hasta este momento? Hasta la fecha son 240 millones de dólares. ¿Hay capacidad de sostener esto hasta finales de año? Sí, y esa es la razón por la que se han tomado estas medidas, sabiendo que el gobierno va a poder absorber digamos, sacrificio que se hace para poder acompañar a la población en estos momentos tan difíciles. Es importante poner todas las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Y ver todo el panorama. ¿Qué es lo que hace que provoca que el gobierno haya promovido medidas como estas? Y es el poder continuar con una economía tan dinamizada. En la medida que nosotros tengamos una economía tan dinamizada, que no se estanque. Y que no se estanque, nosotros vamos a poder seguir recaudando impuestos. También hay programas para evitar la evasión fiscal, que también eso contribuye a mantener ese balance en nuestro presupuesto. Así que en la medida que nuestra economía continúe evolucionando en la manera tan impresionante en la que se ha venido comportando desde agosto del 2020, fue realmente sorprendente, a pesar de todas esas, de hecho, lo que yo se preveía. Tuve aquí al presidente del Banco Central de Reserva y me decía, bueno, en los últimos años no habíamos tenido un crecimiento sostenible del 2.4%
de la economía. Quería hacerle una pregunta. Dice, la inflación económica siempre nos está afectando, productos básicos ahora están más caros. El salvadoreño de a pie siente y sufre este incremento. La guerra entre Rusia y Ucrania hará que la inflación sea descomunal. Podemos llegar, ministra, y quiero dejar planteada porque tengo que ir a un corte comercial, en Estados Unidos la inflación alcanza el 9.1 ya. Estamos al borde de una recesión económica en los Estados Unidos y cómo afectaría eso de llegarse a El Salvador. No nos cambie, ya regresamos. Bien, en esta última parte, ministra, quisiéramos retomar la pregunta que dejamos planteada. Estamos frente a las puertas de una verdadera recesión económica en los Estados Unidos y si eso de darse por ser una economía dolarizada afectaría al país. Sí, bueno, lo que se prevé en Estados Unidos sí es una desaceleración de su economía. La gran pregunta que todavía se tiene es qué tan fuerte va a ser, ¿verdad? Entonces, en la medida que esta recesión o desaceleración económica en Estados Unidos no sea tan dura, probablemente el impacto en El Salvador no sea tan alto, y eso es lo que nosotros estamos esperando. El Salvador es un país que tiene una relación muy directa, muy estrecha en cuanto a la inversión y el comercio con Estados Unidos. La mayor cantidad de nuestras exportaciones básicamente se concentran en Centroamérica y Estados Unidos, más del 80%. Nuestras remesas, que representan más del 20% de nuestro Producto Interno Bruto, también más del 90% viene de Estados Unidos. Habiendo dicho eso, si lo que sucede en Estados Unidos es una desaceleración económica que no es muy pronunciada, nosotros no esperaríamos ver un impacto grande en nuestro país. Y la razón por la que también lo digo con tanta autoridad y seguridad es porque nuestra diáspora tiene un vínculo muy fuerte con nuestra población, y lo hemos visto en crisis anteriores, en donde a pesar de que la población de latinoamericanos en Estados Unidos y la población de salvadoreños en Estados Unidos padeció de desempleo y fue afectado por crisis, por ejemplo, del 2008-2009, los salvadoreños hicieron todo para poder seguir mandando sus remesas. Lo volvimos a ver en el 2020, donde la oposición decía, habían proyecciones que las remesas iban a caer en más de 40% en el 2020, y no solo no cayeron, sino que incrementaron un 4.8%. El comercio ahorita, de acuerdo a empresas, lo que dicen las mismas empresas norteamericanas, El Salvador nunca había estado en una posición tan favorecida en su historia como lo está hoy en el sector textil, y lo vemos. Nuestro crecimiento del año pasado estuvo muy influenciado por el incremento de nuestras exportaciones. Y el sector textil, a quienes, donde nosotros enviamos muchos de estos productos hacia Estados Unidos, vemos que hay un incremento también. Entonces, aquí dependerá de lo que suceda en Estados Unidos y cómo en Estados Unidos se logra manejar esta situación. No estábamos haciendo el análisis de la fiscalización y nos mandan una pregunta. Dice, hay que preguntarle a la ministra si la verificación de precios puede ser extendible a las tiendas pequeñas, que es donde se están generalizando el alza de precios y que se puede deber o que se aprovechan de la situación o que no están trasladando en realidad. Entonces, como que hay recurrente la pregunta si se puede extender esa fiscalización a las tiendas de menudeo, a esas tiendas pequeñas, que es efectivamente donde está el contacto entre la población más vulnerable con los vendedores. Sí, Julio, una pregunta bastante válida, y decirle a la población salvadoreña que nuestras inspecciones no tienen ningún límite en cuanto no van dedicadas para nadie en particular, al tipo de empresa, al tamaño de la empresa. El Ministerio de Agricultura está trabajando con la Defensoría para ir a nuestros mercados y asegurarse también que la población que vaya a hacer sus compras al mercado también no existan abusos para la población. Así que no es solo las gasolineras, no es solo los 10.000 puntos de venta de gas propano alrededor de todo el territorio, es todos y cada uno de esos lugares en donde se venden productos para la población salvadoreña. Tuvimos una reunión muy interesante, Julio, con el sector panificador, con todos nuestros panaderos de la zona central del país,
y nada menos les preguntamos nosotros, les pedimos que nos dijeran a dónde compra usted sus insumos para asegurarnos. Harina en este caso, la manteca. Ya que están padeciendo es un sector, diría yo, que es el de los que ha sido más afectado, porque la mayor parte de sus insumos ha subido de precio, la manteca, la harina, y en este sentido... ¿Cuál es el nivel de relación con ellos, ministra? Porque parte de la concientización también tiene que venir hacia ese lado. En muchos casos hemos visto que los panes antes eran un poquito más grandes y para no subirlos de precio, pues han reducido, que en algunos casos parecen hostias, ¿verdad? Pero no han incrementado. Ese nivel de comunicación que se tiene con los productores, ¿lo mantienen permanentemente? Sí, es constante esta comunicación, a diferencia de cómo se atiende una crisis en el pasado. Nosotros estamos llegando a esos sectores de la economía que se están viendo más afectados, y no solo para tener una conversación estrecha y una buena relación, sino que más allá de eso, para encontrar soluciones concretas a los retos que están teniendo. Una de estas medidas fue el poder contar con la información de dónde compran sus insumos para asegurarnos que no haya ninguna especulación, ningún abuso en los precios. Debemos de entender, ministra, que no hay ninguna dedicatoria para ningún sector. Van a llegar a donde tengan que llegar, incluyendo las tiendas. Así bueno, es. De hecho, con el queso así participó en Santana, tuvieron que ir hacia una. Ayer ustedes presentaron un informe de labores ante la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son los principales puntos que usted resaltó como ministerio, que es obligación de rendirlo a la Asamblea? ¿Qué es lo que destaca el ministerio? Sí, bueno, el ministerio, como sabe Julio, es un ministerio que tiene varias áreas de trabajo, ¿verdad? Tenemos una dirección de hidrocarburos y minas en donde se resaltó todo este trabajo que se ha venido haciendo para poder acompañar a la población en estos momentos de tantos retos para nuestra población y las empresas, pero al mismo tiempo nosotros seguimos implementando proyectos de futuro, y nada menos uno de los logros de esta dirección es el poder haber establecido una unidad para el monitoreo y la vigilancia de proyectos de generación y distribución de gas natural. También estuvimos, otro de nuestros grandes logros que hemos presentado el día de ayer en la Asamblea Legislativa fue todo el trabajo que hemos hecho en materia de facilitación de comercio. El Salvador se está posicionando a nivel internacional en la manera como estamos gestionando nuestra facilitación de comercio. Este año esperamos ya aprobar una estrategia para los próximos 5 años que dictará las líneas para que El Salvador finalmente logre hacer ese hub de logística que tanto hemos anhelado por tanto tiempo. Hemos avanzado en materia de facilitación de inversiones. Hemos presentado en este informe cómo hemos trabajado con 3 instituciones de gobierno para poder llevar muchos procedimientos y procesos que tienen que ver con comercio e inversión. Los hemos llevado a una respuesta de un día por parte del gobierno y estamos en todo un proyecto de digitalización. De reducir la tramitología a ese tiempo. Hemos reducido, y ese es el compromiso, ese es el mandato que tenemos del presidente Nayib Bukele, que no exista ningún obstáculo del gobierno para que nuestras micro, pequeñas, medianas, grandes empresas puedan florecer y con eso generar más empleo y generar una mejor calidad de vida para los salvadoreños. ¿Y en el tema de la seguridad jurídica, cómo estamos? En el tema de la seguridad jurídica... Porque el inversionista lo primero que evalúa son eso, es decir, cuál es el nivel de garantía que me da, no solo interno, sino externo. ¿Cómo está la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es, me atrevería a decir, una de los componentes más importantes en la evaluación que hacen los inversionistas para poder decidir, aparte de, por supuesto, cuánto cuesta la energía, el tema de seguridad, que ahora está mejorando también y es mejor evaluado en esos análisis el país, que hacen. El riesgo, seguridad física. Seguridad física también es muy importante. Son distintas variables y afortunadamente el hecho de estar tan cercanos a la población, desde el Ministerio de Economía, por ejemplo, estamos trabajando en reformas donde traemos al sector empresarial a trabajar esas reformas de manera conjunta. Todo esto genera un espacio de confianza, un ambiente de confianza que hace que, a diferencia de lo que veíamos en el pasado, hoy tengamos zonas francas construyéndose. Después de más de 13 años que no hubo una construcción de una zona franca, hoy tenemos 2 zonas francas en construcción, una en ampliación. Teníamos una ley que daba incentivos para la construcción de
parques tecnológicos para que se establecieran empresas de tecnología. Desafortunadamente la ley estuvo ahí, los incentivos estuvieron ahí, no hubo un parque tecnológico que se estableciera. Hoy lo estamos viendo en construcción, ya tenemos 2 parques tecnológicos, tenemos un reciente hotel que ha abierto una cadena multinacional que abre sus puertas en El Salvador. Tenemos nuestra planta de gas natural que recientemente también entra en operación para poder ayudar a diversificar nuestra matriz energética. Es decir, todas las señales que uno quisiera ver están sucediendo en nuestro país, a pesar de que nos encontramos en un contexto de alta inflación a nivel mundial. Las importaciones me dijo que habían crecido. El presidente del Banco Central me dijo que el sector construcción había decrecido levemente, es decir, porque a pesar de que empieza a dar muestra. La pregunta es, ¿ha habido inversión directa en el país, ministro? ¿Y a cuánto asciende esa inversión? Ha habido una inversión directa significativa. Dinero fresco, ¿verdad? Sí. Dinero fresco, son más de 5.000 millones de dólares los que vimos el año pasado en inversión extranjera directa. Hemos marcado un récord en cuanto al crecimiento de un año a otro. Fue un crecimiento de más de 37% que hemos visto en nuestra inversión desde el 2020 al 2021. Y hemos visto la participación de la inversión con respecto a nuestro Producto Interno Bruto más alta, podríamos decir, desde que nosotros tenemos récord a pesar de que estás en un momento de pandemia, porque aún los efectos de la pandemia, aunque ya desapareció, entre comillas, los efectos se siguen manteniendo. Sí, y en aquel momento también, Julio, usted recordará que se decía que era un efecto rebote. Para mala suerte de las personas que decían que este es un efecto rebote, eso no fue así, porque nosotros en el primer trimestre de este primer año nosotros seguimos viendo la mayor cantidad de exportaciones en nuestra historia. Sucedió el primer trimestre de este año. Y estamos viendo los mayores niveles de empleo que hemos tenido en nuestra historia, los tenemos hoy. Es decir, estamos rompiendo récord en todas las variables económicas. No hay ninguna luz que te haga permitir de que pueda haber, nos decía el presidente que tienen que haber 2 trimestres seguidos de baja para poder calificar lo que estamos en problemas económicos. Sí, a la fecha, con mucha satisfacción, puedo compartir que todas las variables que nosotros estamos viendo son positivas. Habíamos cerrado el 2021 con un crecimiento del 10.3%, un crecimiento que solo los países a los cuales nosotros veíamos con mucha admiración lo tenían. Ahora El Salvador tuvo ese crecimiento. Nuevamente, vemos que a mayo de este año, por ejemplo, nuestras exportaciones crecen 17%, cuando estamos hablando que en el 2019 caían nuestras exportaciones. Hoy estamos hablando de crecimiento de 17% de nuestras exportaciones. Claramente se deja establecido que no es un efecto rebote lo que hubo como se vendió, dijéramos, la percepción hacia los medios, hacia toda la población. Claramente, y la razón por la que le decimos con tanta autoridad, y es que son los mismos números los que nos... Sí, lo que no hay cuestión. Lo que no nos dejan mentir, y es que hemos visto que en las importaciones que están creciendo significativamente, en mayo, por ejemplo, nuestras importaciones crecieron 27.7%. Entonces cualquiera diría, uy, mala noticia, pero ¿qué es lo que pasa? El 48.9% de estas importaciones es de bienes intermedios, son insumos que van a ser utilizados para poder producir más. ¿Es un efecto rebote? Me atrevería a decir que no, ¿verdad? El crecimiento... Entonces, con la importación versus la exportación, ¿qué porcentaje de esta importación va destinada a los productos intermedios para producir más? Justamente el 48.9% de lo que estamos importando son bienes que se van a incorporar en un proceso productivo dentro del país. Y más allá de eso, un dato interesante también es que el 15.2% es de maquinaria. No podemos hablar de un efecto rebote cuando lo que las empresas están haciendo es ampliando su capacidad en sus empresas para poder producir en el largo plazo, porque una empresa no va a invertir en una máquina y la va a traer de Alemania, de Italia, de Israel solo por un efecto rebote. La va a traer porque es una capacidad instalada que quiere tener en su empresa para poder producir en el mediano y largo plazo, y eso es lo que nosotros estamos promoviendo, Julio. Bien, eso ministra, es exactamente. Hemos llegado, se me queda un sinnúmero de temas en el tintero.
ya habrá una segunda oportunidad. Quiero agradecerle la visita esta noche. Creo que ha quedado muy clara para la tranquilidad de los salvadoreños. Y a usted, amigo televidente, gracias por permitirnos llegar a la intimidad de su hogar. Será usted quien saque sus propias conclusiones. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga a todos.